Tengo 84 años, he construido una de las fortunas más grandes del mundo, y déjame decirte algo que va en contra de todo lo que escuchas por ahí. Los primeros $100,000 no son los más difíciles, son los más fáciles. El problema es que nadie te enseña por qué. La mayoría de la gente piensa que necesita un golpe de suerte, una idea brillante o nacer en la familia correcta para juntar sus primeros $100,000. Ese es el diagnóstico de un fracaso garantizado. Yo he visto cientos de personas que tenían todo a su favor, gente con MBAs de las mejores universidades, gente con conexiones familiares, gente que heredó capital inicial. ¿Y sabes dónde terminaron muchos de ellos? Sin poder juntar ni $50,000 a los 40 años. Otros llegaron a los 100,000 y los perdieron en meses. Otros siguen persiguiendo ese número a los 55 años. ¿Por qué? Porque confundieron acumulación con especulación. Creyeron que los primeros $100,000 eran un premio que había que ganar, cuando en realidad son un sistema que hay que construir. El camino hacia tus primeros $100,000 no es sobre encontrar la oportunidad perfecta, no es sobre timing del mercado, no es sobre ser más inteligente que los demás, es sobre no hacer las estupideces que todos los demás hacen, es sobre tener la disciplina de una máquina cuando todos a tu alrededor están perdiendo la cabeza. Voy a mostrarte 5 principios que separan matemáticamente a los que llegan a $100,000 de los que nunca lo logran. Y cuando digo matemáticamente, quiero decir exactamente eso. No es suerte, no es timing perfecto, es aritmética aplicada con disciplina brutal. Déjame explicarte. La mayoría de la gente que quiere juntar $100,000 comete el mismo error. Piensan en grande cuando deberían pensar en constante. Miran a su alrededor, ven gente comprando casas, cambiando carros, publicando sus inversiones en redes sociales y piensan que necesitan hacer algo espectacular para llegar ahí. Entonces hacen algo estúpido, empiezan a buscar el atajo, la acción que va a multiplicarse por 10, el negocio que va a explotar en 6 meses, la criptomoneda que los vaya a hacer ricos de la noche a la mañana. Eso no es construir riqueza, es apostar en un casino con los ojos vendados. Y aquí está el secreto que nadie quiere contarte porque no vende cursos, no genera clics, no parece sexy. El camino hacia los primeros $100,000 no es una carrera de velocidad, es una caminata constante que cualquiera puede hacer. Toda la estructura sobre la que construí mi fortuna no comenzó con una gran jugada, comenzó con principios simples aplicados sin interrupción. No es sobre encontrar la próxima gran oportunidad, no es sobre criptomonedas, no es sobre startups que van a valer billones, no es sobre timing perfecto del mercado, es sobre remover sistemáticamente todos los posibles errores que te impiden acumular, es sobre dejar que la matemática simple haga su trabajo sin que tú la sabotees con un error estúpido y evitable, porque aquí está la matemática brutal que nadie quiere aceptar. Si ahorras $1,000 al mes y los pones a trabajar con un retorno modesto del 10% anual, llegas a $100,000 en menos de 7 años. Sin magia, sin golpes de suerte, solo aritmética. Pero la mayoría de la gente no puede mantener ese ritmo por 7 meses, mucho menos 7 años. ¿Por qué? Porque no tienen un sistema, tienen esperanzas. La diferencia entre tener $10,000 y tener 100,000 no es una idea brillante. Son 5 a 7 años de no interrumpir el proceso con un error estúpido y evitable. Es solo aritmética. Y la aritmética no miente. Antes de continuar, quiero que hagas una cosa. Escribe un comentario con cuánto tienes ahorrado hoy y cuál es el obstáculo más grande que ves para llegar a 100,000. Puede ser cualquier cosa, sin juicio. Quiero entender dónde estás trabado porque probablemente miles de otras personas tienen el mismo obstáculo y no se atreven a admitirlo. Entonces, voy a mostrarte los 5 principios que separan matemáticamente a los que llegan a $100,000 de los que se quedan soñando. Y el primer principio es el más importante de todos. El primer principio es la brecha sagrada, es el que me enseñó mi padre cuando yo era joven. Y si solo aprendes una cosa hoy, que sea esta. La brecha sagrada es la diferencia entre lo que ganas y lo que gastas, así de simple.
Y esa brecha es sagrada porque es el único dinero que realmente te pertenece. Todo lo demás es dinero que pasa por tus manos hacia otras personas. Aquí está el problema. Sin una brecha significativa entre ingresos y gastos, los $100,000 son matemáticamente imposibles. No difíciles, imposibles. No estás construyendo nada. Estás en una rueda de hámster financiera, corriendo cada vez más rápido para quedarte en el mismo lugar. La brecha sagrada es el único factor que te permite acumular, y si no acumulas, no hay inversión mágica que te salve. No hay retorno del 50% que compense el hecho de que no tienes nada que invertir, y matemáticamente la brecha sagrada es la diferencia entre ganar 5,000 y gastar 4,000, lo cual te da 1,000 para construir, y ganar 5,000 y gastar 5,500, lo cual te destruye lentamente. Parece obvio cuando lo digo así, pero no tienes idea de cuántas personas inteligentes viven sin brecha, o peor, con brecha negativa. Déjame contarte sobre un ingeniero de software de 34 años en Austin, Texas. Tipo extremadamente capaz. Trabajaba en una empresa de tecnología grande, salario de $120,000 anuales, bonos, acciones de la empresa. Ganaba más que el 90% de la población. Cuando cumplió 30 años, sus ahorros totales eran de $8,000. 8,000, con un salario de 6 cifras. ¿Cómo es posible? Su brecha era casi cero. Departamento de 2,500 al mes porque tenía que vivir en el mejor edificio. Carro de 700 al mes porque un ingeniero de su nivel no podía manejar algo viejo. Restaurantes, suscripciones, gadgets, viajes. Todo justificado, todo necesario, todo consumiendo cada dólar que entraba. Su lógica era simple: gano bien, me lo merezco. Además, voy a seguir ganando más cada año. A los 34, después de 10 años trabajando y ganando más de $1,000,000 en total durante esa década, tenía $12,000 ahorrados. 12,000 de 1,000,000. Conocí a una maestra de escuela primaria en la misma ciudad. Salario de $52,000 anuales, menos de la mitad que el ingeniero. Pero ella entendía la brecha sagrada. Vivía en un departamento modesto, 900 al mes, carro usado pagado en efectivo, cocinaba en casa, no tenía suscripciones innecesarias. Su brecha era de $1,200 mensuales, casi el 30% de su ingreso. A los 34 años tenía $89,000. Con la mitad del salario tenía 7 veces más dinero. La diferencia no fue ingreso, fue brecha. El ingeniero ganaba para otros, la maestra ganaba para ella. La lección es brutal y simple. No importa cuánto ganes si no mantienes una brecha. Puedes ganar $1,000,000 al año y ser pobre si gastas 1,100,000. Los $100,000 no se ganan, se acumulan. Y solo puedes acumular lo que no gastas. Nunca empieces a construir riqueza sin establecer tu brecha sagrada primero. Nunca. Esta disciplina de mantener la brecha es exactamente lo que te permite aplicar el segundo principio que la mayoría ignora completamente. El segundo principio es la automatización invisible. Y este principio es la diferencia entre intención y resultado. La automatización invisible significa que tu dinero se mueve hacia tus metas antes de que tengas la oportunidad de gastarlo, no después de pagar todo, no cuando sobre algo, antes, automáticamente, sin que tengas que pensarlo, decidirlo o tener fuerza de voluntad. Mi padre me enseñó esto de una manera que nunca olvidé. Me dijo: Carlos, la voluntad es un recurso limitado. Si dependes de tu voluntad para ahorrar, vas a fallar. Tienes que crear sistemas que funcionen sin ti. Y aquí está el error que destruye a la mayoría de la gente. Planean ahorrar lo que sobre al final del mes. Y adivina qué sobra al final del mes. Nada, nunca sobra nada, porque los gastos se expanden para consumir todo el ingreso disponible. Es una ley tan predecible como la gravedad. Si el dinero está en tu cuenta corriente, se va a gastar, no porque seas débil o irresponsable, porque así funciona la psicología humana. Déjame explicarte la matemática. Si decides ahorrar manualmente cada mes, la probabilidad de que lo hagas consistentemente durante 7 años es menor al 10%. Pero si automatizas la transferencia el día que recibes tu salario,
La probabilidad sube a más del 85%. La diferencia entre 10% y 85% de probabilidad es la diferencia entre llegar a $100,000 y no llegar nunca. Déjame contarte sobre un analista financiero de 29 años en Miami. Irónico, ¿verdad? Un analista financiero que no podía manejar sus propias finanzas. Ganaba $75,000 al año. Sabía todo sobre inversiones, rendimientos compuestos, diversificación. Daba consejos a clientes sobre cómo manejar su dinero, pero su estrategia personal era ahorrar lo que sobrara cada mes. En 5 años había ahorrado un total de $11,000, menos de $200 al mes en promedio, con un salario de $75,000. Cada mes tenía una razón. Este mes hubo un gasto inesperado. Este mes quise darme un gusto. Este mes ya casi no quedaba nada. Siempre había una razón. Conocí a un conductor de Uber en la misma ciudad, ingresos variables, promedio de $45,000 al año, pero él tenía un sistema automático. El mismo día que el dinero entraba a su cuenta, el 25% se transfería automáticamente a una cuenta de inversión que él no tocaba. No lo veía, no lo sentía, no lo extrañaba. Para él, ese dinero simplemente no existía. En 5 años tenía $67,000. Con $30,000 menos de ingreso anual, tenía 6 veces más ahorrado. El analista dependía de su voluntad, el conductor dependía de su sistema. Adivina quién llegó primero a los 100,000. La lección es simple: tu voluntad va a fallar. No es si va a fallar, es cuándo. Los sistemas no fallan. Automatiza tu brecha sagrada el día 1 y olvídate de ella. Que el dinero se mueva solo. Que tú no tengas que tomar ninguna decisión. Esa es la única manera de garantizar que llegues a $100,000. Si esto está resonando contigo, dale like al video. No es vanidad, es cómo el algoritmo sabe que debe mostrar este contenido a más personas que lo necesitan. Un clic tuyo puede cambiar la trayectoria financiera de alguien que está a punto de cometer los mismos errores. El tercer principio es la velocidad de recuperación, y este principio es el que separa a los que llegan a 100,000 de los que llegan y vuelven a cero. La velocidad de recuperación es qué tan rápido vuelves al camino después de un error, un gasto inesperado o una emergencia. Porque van a pasar, en 7 años van a pasar muchas cosas. Vas a perder un trabajo, se va a descomponer el carro, va a haber una emergencia médica, vas a cometer errores estúpidos. La pregunta no es si vas a salirte del camino, la pregunta es cuánto tiempo te toma volver. Y aquí está por qué esto importa matemáticamente. Cada mes que no contribuyes a tu meta es un mes de crecimiento compuesto perdido. Pero más importante, cada mes fuera del sistema aumenta la probabilidad de que nunca vuelvas. La gente que interrumpe sus ahorros por 3 meses tiene un 60% de probabilidad de volver al sistema. La gente que interrumpe por 6 meses tiene solo un 25% de probabilidad. La gente que interrumpe por un año casi nunca vuelve. La interrupción se convierte en el nuevo normal. Déjame contarte sobre una diseñadora gráfica de 31 años en Chicago. Estaba en buen camino. Había juntado $28,000 en 3 años, sistema automático funcionando, brecha sagrada establecida. Entonces perdió su trabajo principal. Durante 4 meses no solo dejó de ahorrar, sino que empezó a usar sus ahorros para mantener su estilo de vida. Misma renta, mismas salidas, mismo nivel de gasto. Cuando encontró trabajo de nuevo, sus ahorros habían bajado a $9,000, y lo peor no fue eso, lo peor fue que se desmoralizó tanto que le tomó 8 meses volver a activar su sistema de ahorro. Su mente decía: ¿para qué? Si de todas formas lo voy a perder. 3 años después, a los 34, tenía $15,000, menos de donde había llegado antes de la crisis. Conocí a un electricista de la misma edad que pasó por algo similar. Perdió un contrato grande, sus ingresos cayeron un 40% durante 5 meses, pero él entendía la velocidad de recuperación. El mismo día que sus ingresos bajaron, ajustó su brecha, redujo gastos inmediatamente, no tocó sus ahorros. Bajó su contribución automática de $1,000 a $400, pero nunca la pausó completamente. Cuando los ingresos volvieron, inmediatamente volvió a su contribución normal. Cero inercia,
Cero tiempo perdido. A los 34 tenía $71,000. La crisis apenas afectó su trayectoria. La diferencia no fue la crisis. Los dos tuvieron crisis similares. La diferencia fue la velocidad de recuperación. Una dejó que la crisis se convirtiera en el nuevo normal. El otro trató la crisis como una desviación temporal. La lección es clara. No puedes evitar las crisis, pero puedes controlar qué tan rápido vuelves. Cuando algo salga mal y va a salir mal, tu única prioridad es volver al sistema lo más rápido posible. Reduce tu contribución si es necesario, pero nunca la detengas completamente. La interrupción es el enemigo. La continuidad es todo. El cuarto principio es la inmunidad al ruido, y este principio es el que más dinero le cuesta a la gente que está cerca de los 100,000. La inmunidad al ruido es tu capacidad de ignorar todas las voces que te dicen que deberías estar haciendo algo diferente con tu dinero, las oportunidades que perdiste, las inversiones que todos están haciendo, las historias de gente que se hizo rica rápido. El ruido está en todas partes. Tu cuñado que le metió dinero a una criptomoneda y triplicó. Tu compañero de trabajo que compró acciones de una empresa y ahora vale el doble. Las noticias sobre el nuevo activo que está explotando. Los gurús en Internet prometiendo retornos del 50%. Y aquí está el problema. El ruido te hace sentir que estás haciendo algo mal por seguir un camino aburrido y predecible. Te hace sentir que los demás están avanzando mientras tú te quedas atrás. Te hace dudar de tu sistema justo cuando más necesitas confiar en él. Y matemáticamente, reaccionar al ruido es devastador. Cada vez que cambias de estrategia, pagas un costo. A veces es un costo financiero directo, comisiones, impuestos, pérdidas por vender en mal momento, pero siempre hay un costo de oportunidad, el tiempo que pasas fuera del mercado, la energía mental que gastas preocupándote, el progreso interrumpido. Déjame contarte sobre un contador de 36 años en Denver. Estaba en excelente camino, tenía $62,000 acumulados, sistema automático funcionando perfectamente, contribuciones constantes a un fondo indexado simple. Entonces llegó 2021. De repente, todos a su alrededor estaban ganando dinero con criptomonedas, meme stocks, NFTs. Su hermano había triplicado $5,000 en Dogecoin. Un amigo había hecho 40,000 con GameStop. Él se sintió estúpido con su aburrido fondo indexado que subía 10% al año mientras otros subían 300%. Sacó $40,000 de su fondo y los metió en criptomonedas y acciones especulativas. Iba a alcanzar los 100,000 más rápido. Iba a dejar de ser el tonto que se perdía la fiesta. ¿Sabes qué pasó después? El mercado se corrigió, sus 40,000 se convirtieron en 11,000 y lo peor fue que se paralizó. No vendió porque iba a recuperarse, pero tampoco volvió a contribuir a su fondo indexado porque ya había perdido la confianza en todo. 2 años después, a los 38, tiene $31,000, la mitad de lo que tenía antes de escuchar el ruido. Conocí a una enfermera de la misma edad en la misma ciudad, misma situación, todos a su alrededor haciendo dinero fácil en 2021. Su esposo le insistía en que metieran dinero a criptomonedas. Ella dijo no. Siguió con su sistema aburrido, contribución automática, cada mes al mismo fondo indexado, sin cambios. ¿Se sintió estúpida en 2021 cuando todos ganaban? Sí. ¿Dudó de su estrategia? Claro, pero no cambió nada. A los 38 tiene $94,000. Va a cruzar los 100,000 en menos de 6 meses. La diferencia no fue inteligencia. El contador probablemente sabía más de finanzas que la enfermera. La diferencia fue inmunidad al ruido. Uno escuchó las voces y reaccionó. La otra las ignoró y siguió. La lección es brutal. El ruido va a estar ahí siempre. Siempre va a haber alguien haciendo dinero más rápido que tú. Siempre va a haber una oportunidad que te perdiste. Siempre va a haber una historia que te hace sentir estúpido. Tu trabajo es ignorarlo todo y seguir con tu sistema. Los $100,000 no van a las personas más inteligentes, van a las personas más sordas al ruido. El quinto principio es la mentalidad del umbral. Y este principio es el que determina qué pasa después de que llegas a $100,000. La mentalidad del umbral significa entender que los primeros $100,000 no son la meta,
Son el umbral, son el punto donde la matemática cambia a tu favor de manera dramática. Y aquí está por qué esto importa. Antes de los 100,000, tú haces todo el trabajo. Tus contribuciones son el motor principal. El crecimiento compuesto ayuda, pero es menor. Después de los 100,000, el dinero empieza a trabajar tanto como tú. Con un retorno del 10%, tus 100,000 generan 10,000 al año sin que hagas nada. Eso es como tener un empleado que trabaja gratis para ti. Y la matemática se acelera brutalmente. Los primeros 100,000 tomaron 7 años, los segundos 100,000 toman solo 4, los terceros toman menos de 3. Es como una bola de nieve bajando una montaña. Pero aquí está el peligro. Mucha gente llega a los 100,000 y se detiene. Piensan que ya lo lograron, aflojan la disciplina, empiezan a gastar más porque se sienten ricos, dejan que la brecha se cierre y si te detienes en 100,000 te quedas en la parte más lenta de la curva. Es como subir la parte más difícil de la montaña y darte la vuelta justo antes de llegar a donde todo se vuelve más fácil. Déjame contarte sobre un gerente de ventas de 40 años en Phoenix. Llegó a $100,000 a los 37, celebró, se sintió realizado. Por fin había logrado algo y entonces aflojó. Se compró un carro más caro porque ya podía, viajes más lujosos porque se lo merecía. La brecha, que era de 1,500 al mes, bajó a 400. A los 40 tiene 112,000. En 3 años solo avanzó 12,000. Su dinero creció más por rendimientos que por sus propias contribuciones. Pero no creció lo suficiente porque él dejó de contribuir en serio. Si hubiera mantenido su brecha original, tendría más de 170,000. Perdió $60,000 de riqueza futura por aflojar justo cuando más importaba acelerar. Conocí a una veterinaria de la misma edad que llegó a 100,000 a los 38, un año después que el gerente, pero ella entendía la mentalidad del umbral. Cuando llegó a 100,000 no aflojó, aumentó su contribución. Entendió que ahora era cuando la matemática se ponía interesante. Ahora era cuando cada dólar que ella ponía iba a multiplicarse más rápido. A los 40 tiene 156,000. En solo 2 años avanzó más de 50,000. Va a llegar a 200,000 antes de los 42. La diferencia no fue el punto de partida. Los dos llegaron a 100,000 a edades similares. La diferencia fue lo que hicieron después. Uno vio los 100,000 como la meta, la otra los vio como el umbral. La lección es fundamental. Los 100,000 no son el final, son el principio, son el punto donde dejas de remar contra la corriente y empiezas a remar con ella. Si aflojas ahí, desperdicias todo el trabajo que hiciste para llegar. Si aceleras ahí, el próximo tramo es dramáticamente más fácil. No celebres los 100,000, úsalos como plataforma de lanzamiento. Estos 5 principios que te mostré no son complejos. Un niño de 12 años los entiende, pero exigen disciplina, una disciplina que la mayoría de la gente no tiene, una disciplina que yo aprendí viendo a mi padre construir desde cero. Cuando era joven, mi padre no tenía mucho, pero entendía estos principios, mantenía su brecha sagrada sin importar qué pasara, automatizaba todo lo que podía automatizar, se recuperaba rápido de los golpes, ignoraba el ruido de los que buscaban enriquecerse rápido, y nunca dejaba de construir, y esas lecciones simples, esos principios básicos, son exactamente lo que me permitió construir todo lo que construí. No empecé con una gran idea, empecé con principios correctos aplicados sin interrupción. No es magia, es método. Esto es lo que debes seguir si quieres llegar a tus primeros $100,000. Principio número 1. Establece tu brecha sagrada. La diferencia entre lo que ganas y lo que gastas es el único dinero que te pertenece. Sin brecha, los 100,000 son matemáticamente imposibles. Apunta a un mínimo del 20% de tus ingresos, no negociable. Principio número 2. Automatiza todo. El día que recibes tu ingreso, tu brecha sagrada debe moverse automáticamente a donde estés acumulando, sin decisiones, sin fuerza de voluntad, sin oportunidad de fallar. Los sistemas funcionan, la voluntad no. Principio número 3. Maximiza tu velocidad de recuperación. Cuando vengan las crisis y van a venir, tu única prioridad es volver al sistema lo más rápido posible. Reduce la contribución si es necesario, pero nunca la detengas. La continuidad es más importante que la cantidad. Principio número 4.
Desarrolla inmunidad al ruido. Siempre va a haber alguien haciendo dinero más rápido. Siempre va a haber una oportunidad que te perdiste. Ignóralo todo. Los 100,000 van a los sordos, no a los que escuchan todo. Principio número 5. Adopta la mentalidad del umbral. Los 100,000 no son la meta, son donde la matemática cambia a tu favor. No aflojes cuando llegues, acelera. Ahí es donde el juego se pone interesante. Déjame mostrarte cómo se ve cuando alguien hace esto correctamente. Conocí a un técnico en refrigeración que empezó a los 28 años con exactamente $0 ahorrados. No tenía educación universitaria, no tenía conexiones, no tenía ninguna ventaja especial. Solo tenía un trabajo estable y la disposición de seguir un sistema. Estableció su brecha sagrada. Calculó que podía vivir con el 75% de su ingreso si hacía algunos ajustes. 25% iba a construcción de patrimonio. Cada mes, sin excepciones, automatizó todo. El mismo día del depósito, el dinero se movía. Él nunca lo veía, nunca lo tocaba. Para él, ese dinero no existía. Cuando su camioneta de trabajo murió a los 30, no tocó sus ahorros, compró una usada más barata, ajustó su brecha por 6 meses y volvió a la normalidad apenas pudo. Velocidad de recuperación. Cuando sus amigos le hablaban de bitcoins y esquemas de inversión, él asentía con la cabeza y seguía con su fondo indexado aburrido. Inmunidad al ruido. Y cuando llegó a 100,000 a los 35, no compró nada especial, aumentó su contribución en $200 al mes, mentalidad del umbral. Hoy tiene 38 años, su patrimonio es de $147,000. En 10 años, de 0 a 147,000, siendo técnico en refrigeración. Va a ser millonario antes de los 50, no por genialidad, por sistema. Mientras otros con el doble de ingresos siguen en cero porque nunca establecieron un sistema, él construyó riqueza real haciéndolo obvio de manera consistente. La diferencia nunca fue inteligencia o ingreso, fue método, fue sistema, fue tener los principios correctos y seguirlos sin excepción. Déjame amarrar todo esto para ti. ¿Recuerdas los 5 principios? 1. Brecha sagrada. Es el único dinero que te pertenece. 2. Automatización invisible. Los sistemas funcionan, la voluntad no. 3. Velocidad de recuperación. Vuelve al camino lo más rápido posible. 4. Inmunidad al ruido. Ignora las voces que te distraen. 5. Mentalidad del umbral. Los 100,000 son el principio, no el final. La fórmula es esta: $100,000 no es un golpe de suerte, no es una idea brillante, no es timing perfecto, es el resultado inevitable de un sistema aplicado sin interrupción. Tu trabajo no es ser brillante, tu trabajo no es encontrar la oportunidad perfecta, tu trabajo no es predecir el futuro, tu trabajo es establecer un sistema y no interrumpirlo. No ser la persona que gasta su brecha, no ser quien pausa las contribuciones por un mes que se convierte en un año, no ser quien escucha el ruido y cambia de estrategia, no ser quien llega a 100,000 y afloja. Es eso, es simple, es aburrido y funciona. Si llegaste hasta aquí, estás en el 1%. La mayoría de la gente abandonó antes. Quieren el secreto rápido, el atajo, la táctica que los hará ricos sin disciplina. No existe, nunca existió, nunca existirá. Lo que existe es un sistema. Principios simples aplicados sin interrupción durante años. Entonces quiero que comentes sistema abajo. Solo esa palabra, para que yo sepa que entendiste, que estás hablando en serio sobre construir tus primeros 100,000, que no eres otra persona buscando atajos. Tengo 84 años, he construido durante más de 50 años y te garantizo una cosa: llegar a $100,000 es simple, no es fácil, pero es simple. Es solo sobre establecer un sistema, automatizarlo, protegerlo de las crisis, ignorar el ruido y no parar cuando llegues. La mayoría de la gente no puede hacer esto. La mayoría no tiene la disciplina para mantener un sistema aburrido durante 7 años. Demuestra que están equivocados sobre ti.